En meses recientes, sobre todo desde que comenzó la aplicación de medidas comerciales restrictivas el gobierno de Donald Trump, hemos visto aparecer en las noticias internacionales el concepto de tierras raras. Usted se preguntará quizá qué son las tierras raras. Bueno, en síntesis son elementos químicos que con frecuencia no están en todos lados, sino solo en algunos países, algunas regiones del planeta, pero que son elementos muy importantes para la tecnología moderna, para la fabricación pues, de diferentes aparatos de tecnología, incluso se usa también para la medicina y para otras cosas. Son pues un conjunto de una veintena de elementos químicos, entre ellos está el escandio, el itrio, el lantano, el cerio, el samario. Son quizás nombres que no hemos escuchado con frecuencia, pero que desde el punto de vista del desarrollo tecnológico resultan muy importantes. Y de hecho, en las últimas negociaciones entre Estados Unidos y China para tratar de destrabar el conflicto comercial que tienen, pues ha aparecido justamente el tema de las tierras raras. Vamos a platicar al respecto con el doctor Jesús Solé Viñas, investigador del Instituto de Geología de la UNAM. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar con nosotros. Hola, buen día. Es un placer estar aquí. Gracias. ¿Qué más diría usted, aparte de lo que yo comenté esquemáticamente sobre las tierras raras, doctor? Bueno, las tierras raras sí son, usted ya lo describió muy bien, un conjunto de unos, digamos, 14, 16 elementos, dependiendo de cuáles uno quiera poner ahí, pero ah, que están en la tabla periódica en una fila. Todos los estudiantes de bachillerato ahí los han visto. Y estos elementos salieron mucho, digamos, en este siglo, el siglo XXI, aparecieron mucho pues, por, por usos tecnológicos que tienen, desde construcción de imanes Uh-huh. para motores o muchas cosas de tecnología, están en los celulares, incluso en las pantallas que estamos usando cotidianamente en las computadoras. Entonces eso es lo que las hace muy, muy importantes. Se llaman tierras raras por el sentido de que parecía que no había mucho. En realidad las tierras raras no son tan raras, son bastante comunes, Uh-huh. pero su extracción de la mayoría de rocas es muy difícil. Uh-huh. Entonces hay que basarse básicamente en yacimientos que las tengan en concentraciones elevadas. Entiendo. Y bueno, ¿hay tierras raras en México? ¿Tenemos la presencia de estos elementos? Sí, no. Según el Servicio Geológico Mexicano, sí hay, ellos estiman como 1.7 millones de toneladas, pero parece que están repartidas en yacimientos relativamente pequeños por toda la geografía nacional y no disponemos, hasta ahora que se sepa, de ningún yacimiento de gran escala que permita su extracción de una manera mucho más productiva, mucho más industrial, digamos, Uh-huh. ¿no? Sí, Ese es por, quizá el gran detalle. sí, decía usted que bueno, está presente, pues quizá en muchos lados, pero si no está en una alta concentración, pues comercialmente no tiene mucho sentido explotarlo. Sí, efectivamente. Ah, Incluso rocas muy comunes como los granitos, que encontramos en pisos, ¿no? Donde ponen esas láminas de roca con feldespatos, cuarzo y biotita muy comunes, tienen relativamente una cierta cantidad de tierras raras. Pero el problema es que son minerales silicatos, que son muy difíciles de destruir para extraer esas tierras raras. Eso sería como la última opción, digamos, de la humanidad si se Uh-huh. les acaban las tierras raras en todos lados, pero en general lo que se busca son minerales de los grupos fosfatos y carbonatos, que son minerales que se pueden destruir y deshacer mucho más fácilmente, Uh-huh. tienen además concentraciones mucho más elevadas, y esos son los que en la actualidad están siendo extraídos en las grandes minas del mundo, que son pocas, a decir verdad, las que suministran la mayor parte de la producción mundial. Entonces en México no se explota comercialmente ninguno de estos elementos. Parece ser, por lo que tengo consultado, excepto que haya alguna novedad de última hora, que no hay ninguna mina realmente que se dedique a la extracción de tierras raras. O Uh-huh. sea, puede ser un subproducto, es decir, una pequeña cantidad que extraigan de otras cosas que están explotando, pero así como mina de tierras raras aparentemente no hay ninguna. Ya, ¿cuáles serían los principales elementos dentro de este grupo de tierras raras?
Los principales se usan mucho el itrio, el escandio, que están un poco como aparte, pero se incluyen en este grupo. Y después lo que se llama los lantánidos, que van del lantano al lutecio. Y los más importantes pues, son lantano, cerio, el samario, el europio, que sirven pues, para generar, básicamente fabricar muchos tipos de imanes o Ujú. hasta para dar colores en las pantallas de las computadoras. Creo que el rojo, por ejemplo, lo está dando europio en muchas pantallas de las que usamos cotidianamente. Sí. Esos son los más importantes. Los otros son un poco más raros. De hecho, cuando uno va hacia la lista, hacia la derecha, digamos, en la tabla periódica, esos elementos cada vez son menos y menos abundantes y se usan menos. Pero cuando se extraen básicamente en bloque, o sea, suelen estar muy asociados geoquímicamente. Ujú. Es decir, se les encuentra juntos estos elementos químicos. Exactamente, Sí. sí. Y una de las dificultades justamente también es separarlos entre sí. Por eso China, por ejemplo, es el productor más grande del mundo, produce como el 70%, pero fíjense que básicamente lo extrae todo de una sola mina, de la mina de Bayánovo, que pueden encontrar en Google ahí muy fácilmente, hay fotografías aéreas, etcétera. Es una mina gigantesca Ujú. cerca de Mongolia Sí. y produce el 70% prácticamente de todas las tierras raras del mundo. Hoy mismo he visto que aparece una noticia de que en Estados Unidos llegaron a un acuerdo con China y justamente era por las tierras raras. Apareció hoy mismo esa noticia. Exactamente. Sí, decía el propio Trump tuiteó, bueno, puso en redes sociales que habían llegado a un acuerdo y que Estados Unidos iba a tener acceso a las tierras raras y supongo que esto es muy importante, no sé si se va a confirmar o no, pero supongo que es muy importante porque buena parte de la tecnología pues depende de estos elementos. Sí, es cierto. Y lo que ocurre, como le decía, es que están muy concentrados. O sea, imagínense un país como Estados Unidos, como 9 millones de kilómetros cuadrados, y básicamente solo tienen una gran mina de tierras raras. Está en California, cerca de Nevada, Mountain Pass se Ujú. llama, y es la única que produce tierras raras en su país en cantidad, digamos, en una producción industrial importante, pero a pesar de todo es mucho menos que lo que produce China. Por eso ellos pues están en esa negociación, bueno, de hecho muchos países del mundo, para ver si China les proporciona las tierras raras que necesitan, porque estos yacimientos, sí, vuelvo a insistir en eso, están muy dispersos, normalmente sus concentraciones de tierras raras, y una concentración grande que puedas explotar realmente durante muchos años es bastante inusual. Ujú. Después de China y además de esta mina en California que mencionó usted, ¿en qué otros lugares del mundo se encuentran altas concentraciones de tierras raras? Se sabe que hay también concentraciones elevadas en Brasil, en Vietnam, en Rusia, en la India y en Australia, básicamente, aunque decrece bastante rápido. O sea, en China se calcula unos 40 o 50 millones de toneladas de tierras raras, pero si nos vamos al último país que dije, Australia, son ya como 6. Ujú. Y como dije al inicio, en México parece que no llega ni a 2 aparentemente, ¿no? Lo que Sí. sería explotable, digamos, ¿no? Aunque sea bastante disperso y significaría la apertura de minas pequeñas por aquí y por allá, porque nunca se ha encontrado un yacimiento realmente grande. Ya. ¿Cómo se les busca? ¿Hay alguna tecnología en concreto que permita, sobre todo por lo codiciadas que son, lo importantes que son, que permita encontrar tierras raras? Uh, Como tecnología, bueno, siempre uno puede usar lo que llamamos exploración geoquímica, que es ir pues, en sedimentos de ríos, por ejemplo, y hacer un análisis químico de todo lo que aparece ahí en un kilogramo de sedimento, por decirlo así, y ver un poco pues, qué hay. Así es como buscan, por ejemplo, el oro, plata y cosas de ese estilo, pero también puedes buscar tierras raras. Sí. Sin embargo, nuevamente la guía es más geológica. O sea, buscamos algunos tipos de roca particulares que son mucho más propensos a tener esas acumulaciones de tierras raras. Ujú. Se llaman particular rocas alcalinas o rocas carbonatíticas, rocas que vienen como bastante, digamos, de las profundidades de la tierra, del manto, Sí. y esas rocas acarrean una proporción más elevada, pueden acarrear, no necesariamente siempre, una proporción más elevada de tierras raras. ¿Cómo se descubrieron sus propiedades? Es decir, ¿cómo fue que la industria y la tecnología empezaron a usarlos o descubrieron las propiedades que tienen? Pues al inicio, y justamente las tierras raras, si uno lee los nombres, se da cuenta de que la mayoría de nombres son muy parecidos, porque parecía que era uno o dos elementos y después fueron viendo que son tan parecidos químicamente Ujú. que los fueron encontrando o separando
durante décadas. O sea, aparecía uno nuevo y uno nuevo y uno nuevo y así hasta llegar a la lista actual. Y no les dieron mucha importancia porque no sabían realmente en qué usarlas. O sea, era muy marginal. El uso es mucho más reciente. Descubrieron que sus propiedades químicas son particulares y sus propiedades también, digamos, ya son cosas un poco más técnicas, pero por ejemplo de emisión de luz o cosas así son espectroscópicas, digamos, son particulares. Y también el hecho de que se pueden generar aleaciones con estos materiales que dan propiedades intensas, por ejemplo, al magnetismo de un imán. Los imanes de samario pues son muy conocidos porque son mucho más intensos que un imán normal. Entonces permite fabricar objetos, digamos, de la industria, como motores, con propiedades particulares, que sean más pequeños, que sean más potentes, etcétera. Ya, también apareció la información sobre tierras raras en toda la discusión sobre Groenlandia. ¿Hay también ahí en Groenlandia, que se sepa, alguna concentración importante? Bien ubicada, no, pero por lo que decía antes de la geología, es muy probable que sí haya tierras raras en Groenlandia por las condiciones geológicas de su territorio. Sin embargo, es cierto también que, claro, está recubierto de hielo la mayor parte y ahora pues están sacando nuevos yacimientos justamente por el deshielo en Sí. toda la periferia y se han descubierto rocas que no se habían visto nunca y es bastante probable que sí pueda haber algunos yacimientos ahí. Finalmente, doctor, ¿qué características geológicas tienen los yacimientos de tierras raras? Es decir, eh, porque, bueno, hay una, entre los lugares del mundo que hemos mencionado, pues parece haber grandes diferencias geológicas, no lo sé, o hay similitudes. Hay similitudes. La mayoría de tierras raras en yacimientos grandes se asocian a un tipo de roca llamado carbonatita, que es, para explicarlo corrientemente, son carbonatos, un material muy común que sirve pues, para hacer losas en pisos, etcétera, pero la mayoría de carbonatos tienen fósiles, pues es otro tipo de carbonato formado en el mar. Mientras que las carbonatitas son unos carbonatos que emergen del interior de la Tierra como si fuera un volcanismo. Es un volcanismo como de carbonato. Ese volcanismo es el que trae más tierras raras y así es básicamente el yacimiento que está en China, de Bayanovo. También es el yacimiento de Mountain Pass en Estados Unidos Sí. y algunos yacimientos, por ejemplo, de África o de la India también son de ese tipo. Son los que generan más este tipo de asociaciones minerales. Sí. Y en México tenemos algunos de esos yacimientos. En el norte del país, básicamente, yo diría que es donde hay que buscarlos. Y parece ser que por ahí sí han encontrado algunas de esas carbonatitas, pero no sé si se haya todavía explorado su potencial para tierras raras. Sí. Claro, esas cosas nunca las sabemos con precisión hasta que aparecen, porque lo hacen las compañías mineras, pues digamos, un poco en secreto, ¿no? Sí. Hasta que consiguen localizar un yacimiento y entonces ya se hace público. Sí, me queda un minuto, doctor, preguntarle por último, ¿son finitos estos elementos? Uh, En parte sí, bueno, todos los materiales terrestres, digamos, son finitos, aunque son reciclables, pero no olvidemos también que a lo mejor se pudieran llegar a obtener del fondo marino, aunque esto está mucho en discusión, de los nódulos que hay polimetálicos en el fondo marino, por las implicaciones, digamos, que tendría ecológicas, etcétera, la explotación masiva del fondo marino que destruiría muchas cosas que desconocemos, Sí. pero parece que ahí hay otra reserva, digamos, posible, ¿no? Ya. Para la humanidad. Pues muy interesante conversar con usted, doctor. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Muchas gracias a ustedes y a su respetable público. Gracias, qué amable. El doctor Jesús Solé Viñas, investigador del Instituto de Geología de la UNAM. Pues ahora sabemos, bueno, yo aprendí muchísimas cosas de esta conversación sobre las tierras raras, algo que ha aparecido frecuentemente en la información en tiempos recientes. Ya le decía yo, en la discusión entre China y Estados Unidos, en el tema de Groenlandia, también incluso en las negociaciones de Rusia y Ucrania, porque Estados Unidos, para poder ser parte de la solución, pues ha querido que Ucrania le dé acceso a sus yacimientos de tierras raras, así que Ucrania también debe tener algunas, pero ya sabemos un poco más sobre, o bastante más en mi caso, sobre qué son y exactamente en qué se usan, dónde se encuentran, etcétera. Información muy relevante nos ha dado el doctor Solé del Instituto de Geología de la UNAM.